que no es fácil. Necesitaríamos un buen rato para contarlo, pero vamos, sintetizando, hay que decir primero, no había trabajo. Ujú. Yo creo que era el principal problema que había, era, como ahora, por ejemplo, con el paro, pues yo creo, no sé nunca si hemos llegado ahora al nivel de paro que hubo a primeros de los 80 o entonces todavía había Ujú. más, pero obviamente la situación estaba mucho más suelta, digamos, estaba sin atar, ahora está mucho más atado, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, el paro era fundamental, pero al paro había que unir eso, al desarraigo de mogollón de gente que se había quedado sin estudiar, gente, por ejemplo, que había militado en partidos políticos y que estaba absolutamente desencantada, o sea... Todavía recuerdo a las bandas unidas. Hasta que llegaste, jodiendo poco a poco, para acabar expuesta en la pelusa, recuperando el hiperrealismo, cada vez de joven, toxicómana, recuperando el hiperrealismo. O sea, yo creo que lo que vale es todo lo que había de antes y todo lo que se ha hecho después. O sea, lo que vale es la labor de un grupo en una bajera ensayando, la labor de un tío en una oficina trabajando y que la gente va. O sea, quiero decir que los grupos no hubieran existido si no hubiera existido un mogollón de gente detrás que los hubiera upado a la fama. En algunos casos, por ejemplo, en Navarra, nadie o casi nadie habla de que en Navarra hubo una situación prerevolucionaria. ¿Y por qué digo que hubo una situación prerevolucionaria? Porque en las primeras elecciones democráticas, la ORT y el PT sacaron casi 30.000 votos. Ujú. Es decir, fueron una fuerza política importante y era una fuerza revolucionaria. Es decir, eran maoístas, o sea, lo que querían no era el poder... la gente luego habla mucho de ETA y de Ribatasuna y tal, pero en aquel momento todavía las fuerzas pro-chinas eran terriblemente fuertes, ¿no? Los sindicatos radicales tenían una fuerza terrible, ¿no? Entonces, todo aquello de pronto se vino al suelo. Desde del 77 al 81 todo aquello desapareció. Cuando salen los cachitos de cromo y tal y cual, y la movida madrileña era una vergüenza. ¿Y por qué digo que era una vergüenza? Porque conocí la movida de refilón, conocí la movida. Entonces, a nivel musical, a nivel teórico, a nivel ideológico, no te quiero ni contar. Hasta incluso a nivel de drogas, ¿no? Era una full. O sea,
había más nivel aquí. No nos enseñaban nada, ¿no? Y luego, sobre todo, porque era una movida de niños pijos. La movida madrileña, aunque con honrosas... Claro, si me dices, ¿la UBI era la movida madrileña? Para mí no, la UBI no son la movida madrileña, ¿no? ¿O los Larsen eran la movida madrileña? Pues no. O sea, había grupos, o los X-Pop eran la movida madrileña, pues no. Lo que pasa es que, bueno, pues andaban mezclados. Pero lo que se llamó la movida madrileña, vuelvo a decir que a mí me parece, o sea, estéticamente, y es una full total. En el fondo estamos repitiendo la misma jugada y eso es lo que me hace sacarme de quicio. Es que los madrileños imponían su mensaje a través de sus medios de comunicación. Quiero decir, yo cuando me meto con alguien seriamente, me lo pienso 2 veces. Y ahora me va a meter con Radio 3. ¿Y por qué me meto con Radio 3? Porque me parece que Radio 3 ha vendido, o sea, ha sido el vehículo, digamos, de la opresión del rock español. Así de claro lo digo. O sea, han intentado imponer una línea. Han intentado imponer sus grupos en connivencia con sellos perfectamente. O sea, cuando se critica al radical vasco, que se hizo para hacer dinero, pues vosotros no tenéis ni idea de lo que estáis... Y entonces... Todos mis amigos, o muchos de mis amigos, ahora mismo actualmente oyen Radio 3 todo el santo día, ¿no? Entonces, para mí, de la transición aquí ha habido 2 hitos ideológicos que han marcado. Uno ha sido El País, con todos sus... Hay que leer al Sánchez Cuenca, por ejemplo, ahora que salen críticas, hay que leer, ¿no? Y Radio 3. Y entonces, claro, cuando me pongo a discutir esto con gente que vosotros conocéis también, ¿no? Te dicen... Pero también incluyes ahí a Diego Manrique o al Cifu, ¿no? Digo, no, hay excepciones. A Juan de Pablos no le puedo acusar de nada. Juan de Pablos ha hecho siempre el mismo programa. Si hubiera habido movida madrileña, Juan de Pablos hubiera hecho el mismo programa. Y si no lo hubiera habido, también. Pero hay otra gente, y sobre todo hay una dirección ideológica, absolutamente ideológica, que manipula los gustos de la gente. Yo creo que esto va a tender a ser poco a poco una escena más normal, con grupos de todo tipo, más variada y en la que, bueno, pues la gente, imagino que descubrirá que el rock es un instrumento de diversión y que la variedad dentro del rock es algo que lo mejora, ¿no? De puta madre, dentro de 20 años todo el mundo tendrá algún tío que haya tocado en algún conjunto. Sí, no, yo creo que el ambiente aquí irá mejorando, que cada vez hace música más gente, ¿no? Que había mucho más nivel. Bueno, pero había mucho más nivel en cualquier lado, quiero decir. Yo me acuerdo cuando, en tiempos de Nafarrock, ¿cuál era el problema? Que no podíamos distribuir los discos, ¿no? Claro, nosotros, me acuerdo, cargábamos el coche o nos íbamos en un autobús a Vitoria y vendíamos en 3 tiendas y nos veníamos a Donosti, aquí nos miraban un poco raros, que vendíamos algo y empezamos a conocer gente que en todo el estado tenía sellos independientes que obviamente tenían el mismo problema que teníamos nosotros, es decir, no entraban en Madrid y no conseguían una distribución estatal. Entonces llegamos al acuerdo de que íbamos a intercambiar discos. Entonces inventamos una cosa que es una distribuidora, estoy hablando del año 82, recién salido el disco de los Motos, que se llamaba COSA, que era Confederación Organizada de Sellos Independientes o de sellos asociados, no me acuerdo ahora qué correspondía, pero bueno, COSA se llamaba. Entonces ahí editamos cosas muy interesantes, por ejemplo, el primer LP de Los Suaves, el primer LP de La Banda del Tren, el primer LP de Telegrama, EP de Telegrama,
el primer disco de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, hay más. Los García, por ejemplo, en Andalucía. Había un montón de grupos de un montón de sitios que tienen mucho nivel. Todos estos que he nombrado, por ejemplo, tenían un nivel incluso superior a lo que se tocaba en Madrid, ¿no? Pero, por ejemplo, la banda del Tren, o el Telegrama, o Los Suaves, le daban ciento y vuelta a muchos de los grupos de la movida madrileña. Pero vamos, que es normal, ha habido un boom y de repente ahora pues parece que ha habido bajón, ¿no? Pero vamos, que sigue estando, la gente sigue estando ahí en la brecha. Ha habido grupos que se han disuelto, han aparecido un montón de grupos nuevos y la gente seguimos estando ahí. A mí me gustaría tirar con ello una buena temporada y seguírmelo pasándolo bien, como me lo paso yo por lo menos, como me lo paso hasta ahora. O sea, pisando en la tierra y siendo muy realista y viendo qué es lo que hay. Pero aún iré más lejos. Cuando conocí a Rosendo Mercado, que fue en aquella época también, descubrí que la movida madrileña también colonizaba los barrios de Madrid. Entonces, nunca los leños fueron considerados un grupo de la movida, cuando los leños les daban 100 vueltas a todos, en gente, en grupos, en letras, en tocar, en todo. Pero Rosendo vivía en Vallecas como nosotros vivíamos en Burlada, o en Iruña, o en Tolosa, ¿no? Y lo que ocurría era lo que ocurre ahora mismo. Los grupos vascos, a diferencia igual de otros sitios, igual ponen más énfasis en sus letras en aspectos sociales o callejeros, incluso políticos, ¿no? De alguna manera. Pero yo no creo que esto sirva para encuadrar estilos totalmente diferentes, incluso en algunos casos opuestos, ¿no? Cada uno milita en su historia, eso está claro, vamos. Nadie puede decir que no sea militante. Desde aquí hacemos un llamamiento a Alianza Popular pues, para que nos llame para sus mítines, porque nos encantaría cobrar por millones por una actuación. Y luego la famosa, lo que llaman los ingleses la larga marcha, que se dio también a la vez que el punk, ¿no? Porque este fenómeno no es nuestro solo. Este fenómeno, por ejemplo, pasó en Inglaterra, donde los grupos londinenses lo tenían más fácil, y los grupos londinenses, obviamente, pues hoy eran más estética que fundamento. Y sin embargo, pues los grupos de Birmingham, por ejemplo, tenían un super movimiento, o sea, todo lo que es el ska, y luego ha seguido, porque en Gales, por ejemplo, hay un movimiento rockero increíble que nadie que recibiera la música de Gran Bretaña a través de Londres se enteraba, hasta que no vino Rhys Wynn, que tenía un sello igual que el nuestro en Gales, que cantaban en Gales, no descubrimos, o sea, la inmensa cantidad de grupos buenos que había en Gales, pero que te estoy diciendo lo mismo en Cardiff, y te estoy diciendo lo mismo en Bristol, y te estoy diciendo lo mismo en Liverpool. O sea, eso ha sido en Newcastle, por ejemplo. O sea, ha habido sitios donde... Pero es que en París pasaba lo mismo. En París había un grupito de señores que intentaban controlar el mundo del rock and roll y les salieron de debajo de las piedras en el mismo París, los Berurier Noir, Manu Chao, compañía, o sea, los Carayos, todo ese tipo de grupos. El sello Bondage, de donde empezaron a grabar todos estos grupos, con los que teníamos una relación de tú a tú, y ellos flipaban con el rock vasco y nosotros flipábamos con el rollo francés nuevo, ¿no? Entonces los Berurier Noir venían a tocar a Bayona, y en Bayona metían 5.000 personas, ¿no? Era como cuando La Polla iba a tocar a Galicia, ¿no? O a Madrid, ¿no? O Barricada, o sea, es decir, existían, siempre han existido y existen y existirán dos planos, el plano de la multinacional, todo ese tipo, y el underground, que se llamaba en mis tiempos, que es donde nos hemos movido nosotros siempre, ¿no? ¡Maldita! ¡Cerda! ¡Has matado a Tamburini! Está en la calle, o sea, después de todo lo que hemos hablado, de un montón de problemas que hay, ¿no? Pues viene lo de las drogas, es el evadirse de algo que está ahí, de algo que te ata, ¿no? Luego, dentro de las drogas, pues habría mucho que hablar, ¿no? De unas drogas y otras drogas. Unas que te evaden y otras que te estimulan. O sea, el estímulo está claro, ¿para qué? Porque es que si no,
no vas a estar todo el día así, ¿no? Que